A mí sí no me aparece en las clases. Sí, profe, a mí tampoco. O sea, no me sale como que estoy unido, ni siquiera me aparece la clase. Bien, vamos a empezar a pasar lista. Les pido por favor que estén pendientes de su nombre al momento de pasarla. Muy bien. Shadinei Audrubi Au, Audrubi Ramírez, Aubray Ramírez, Chadi ya no está, profe, ¿se se fue de encuentra? baja. Perla Vallado, Presente. gracias. Dana Chansek, Presente. gracias. Leslie Collie Pech, ¿Presente? gracias. María Guerrero Vela, Presente. gracias. Shannon Juárez Segovia, Presente. gracias. Erving Lastra Canul, Daniela Mo Kosh, Presente. gracias. Presente. Paola Na Chim, Presente. gracias. Gabriela Sánchez, Gabriela Segovia Sánchez, Presente. Presente. Isabel Tun Frías, Presente. gracias. Profe, ¿sí me escuchó? Este, Estefanía Rodríguez, Presente, profe. gracias. Bien, ¿hay alguien que Profe, no haya mencionado su nombre? profe.
Profe, disculpe, ¿sí me escuchó? Bien. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que es la clase del día de hoy. Bien. Bien, antes de comenzar la clase, me gustaría, vi que eh, pues todos entregaron lo que son sus investigaciones para la clase del día de hoy. Para esto me gustaría, por ejemplo, estarles preguntando primero, cuando estábamos hablando en la clase de lo que es un signo lingüístico, ¿qué alguien me puede mencionar qué es un signo lingüístico? ¿Qué encontró Es la comunicación, sí, Isabel? sí, es la comunicación verbal. Voy a necesitar por favor que hablen fuerte para que los pueda estar escuchando. El signo lingüístico es la comunicación verbal. Ujú. Ok, Ajá, se dice que parte de un sistema social y psíquico. muy bien. De la As- comunicación de los seres humanos que conocemos como el lenguaje. Bien, ¿hay alguien que haya encontrado otra definición diferente de signo lingüístico? Que el signo lingüístico es la relación entre el significado y el significante. Muy bien, efectivamente, ¿sí? Quiero explicarles este aspecto de lo que es significado y significante. ¿Alguien sabe en qué consiste esto de significado y significante? ¿Habían manejado estos conceptos alguien? ¿Alguien lo conoce? Si no, para que yo se los explique. Mm, por lo que investigué era que el significante son los sonidos que articulamos. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, mesa, lo estamos diciendo. Y el significado pues ya es nuestra imagen mental que tenemos sobre el objeto que decimos. Ok, muy bien, perfecto. Sí, Creo que sí me escuchó cuando dije presente. sí, perdón, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Y sí me escuchó cuando dije presente. Más fuerte, disculpa, es que te escucho muy bajo. Ah, mejor se lo escribo. Sí, ok, está bien. Sí,
Sí, sí, te escuché que dijiste presente. Muy bien. Les voy a explicar un poco, pues, les voy a explicar un poco la cuestión del significado y si el significante. Bien. En primera instancia, recordemos que este concepto de lo que es significado y significante es propiamente, son términos que normalmente manejamos nosotros para poder determinar, por ejemplo, los diferentes características que nosotros vamos a usar al momento de expresarnos. Cuando hablamos de significado, pues sabemos que normalmente es algo que tiene una definición o una conceptualización. Sin embargo, el término significante es lo que va a caracterizar en esta instancia a lo que son casi la mayoría de los signos lingüísticos, ¿sí? Ese va a ser prácticamente lo que nos va a ayudar a nosotros a poder definir estos tres elementos, ya que la mayoría de las veces cualquier signo lingüístico o signo gramatical va a tener una connotación que va a conllevar dependiendo del estímulo al cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sabemos que el término significantes hablamos acerca de una parte o un elemento, ya sea una frase, ya sea un símbolo, ya sea un sonido. Por ejemplo, en este caso podemos determinar, por ejemplo, como cuando nosotros escuchamos un sonido dentro de lo que es un signo lingüístico, puede ser tanto en sentido gráfico, ya sea en sentido gramatical, como en un sentido de tipo oral, ¿sí? Hay ciertos fonos que en este caso son sonidos. La mayoría de nosotros, que podemos conllevar la mayoría de las veces lo que es en nuestro lenguaje, vamos a conllevar que el lenguaje tiene una característica, y la característica técnica del lenguaje es que tiene una serie de fonos que en un sistema y en una estructura establecida y en un contexto particular nos sirve para poder establecer un mensaje. En este caso, los signos lingüísticos de alguna otra forma tienen una característica de tipo convencional, y dependiendo a el ámbito y al contexto al cual nosotros nos refiramos. Por ejemplo, nosotros entendemos que hay diferentes esquemas en lo que son los signos lingüísticos, ¿sí? Entre estos signos lingüísticos podemos encontrar varios tipos, ¿sí? Y cada uno de los diferentes signos lingüísticos va a conllevar de alguna otra forma pues una característica particular de término al cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos eh, eh, o nos estamos expresando, utilizamos varios signos, utilizamos varios significados en los diferentes estilos, sea orales, gráficos, que nosotros estaremos observando a lo largo pues del desarrollo de nuestro lenguaje. En ese sentido, por ejemplo, tenemos nosotros lo que llamaríamos nosotros ya sean
los índices, los iconos, los símbolos, ¿sí? También nosotros podemos ver otros signos lingüísticos que tienen que ver con aspectos gráficos. En el aspecto de los iconos, por ejemplo, puede ser en este caso, ya sabemos nosotros algunos aspectos como ciertas expresiones, y dependiendo de los contextos a los cuales nosotros nos refiramos, va a conllevar un significado diferente, o en este caso una definición o un mensaje particular. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el aspecto iconográfico, por ejemplo, utilizamos imágenes, utilizamos ciertos signos, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez ustedes cuando alguien por ejemplo, les está hablando a ustedes y les quiere decir algo y les dice, bueno, supuestamente, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Vieron la expresión que hice ahorita? ¿Qué es supuestamente esta expresión? ¿Qué significa? Un entre comillas. Ok. Y normalmente cuando hacemos esto, un entrecomillado o entre comillas, ¿qué significado tiene cuando voy a dar alguna definición o menciono algo? ¿Qué Que no está significa? seguro de lo que dice. ¿Cómo? Que no está seguro de lo que dice. Ok, en este aspecto no solamente es eso, sino que más bien estoy expresando el uso del entrecomillado en forma kinésica o en el aspecto, dentro del aspecto gráfico, estoy dando a entender realmente un mensaje. Siempre usamos mucho. Es como dar el mensaje de que lo que voy a decir entrecomillado o entre comillas tiene una aparente verdad que puede ser contradecida. O sea que podemos establecer una contradicción al momento de mencionar aquello que estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, eso lo vemos mucho, por ejemplo, y eso se da mucho en nuestro contexto. Cuando queremos decir algo en el cual supuestamente eh, queremos decir supuestamente, en ese caso, supuestamente estaba con su novio. En este aspecto, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que digo algo de forma literal, pero dudo de la veracidad o de la certeza de lo que estoy diciendo. En este caso es como establecer un mensaje en el cual dudo de esta información que me llegó. Si ustedes se dan cuenta, y al parecer yo di un mensaje completo solamente con el uso de símbolos, con el uso de iconos y con el uso de un lenguaje verbal. Acá es en donde se da la riqueza del aspecto psicolingüístico. Por eso es importante, cuando estábamos hablando la clase pasada acerca de el uso de los signos lingüísticos, no solamente está determinado por los factores que leemos, sino cómo los leemos y en qué contexto los expresamos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Perla dice ser buen estudiante, ¿sí? Cuando yo le pregunto, por ejemplo, Gaby, ¿estudiaste para el examen? Y me dice, sí, bueno, según tu examen, supuestamente estudiaste, por así decirlo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que repito lo que la persona dijo, pero pongo en entredicho o dudo de lo que realmente me dijo la persona,
para decir que supuestamente eso dijo, pero dudo de lo que realmente me comentó. Y en este caso, ¿qué es lo que estoy expresando? Una expresión de incredulidad, desconcierto, o que no tengo la seguridad completa de lo que eso leí o lo que supuestamente me contaron realmente lo crea. Así es más o menos cuando podemos encontrar algunos usos entre aspectos iconográficos y aspectos simbólicos. Y en este caso también tienen que ver con aspectos gramaticales. Al momento de cómo es que leemos lo que leemos y cuando nosotros nos expresamos, cómo es que yo estoy usando las palabras, cómo las uso y cómo las estoy eh, haciendo uso dentro de mi propio desarrollo de lenguaje. En este caso, cuando yo hablo acerca de de lo que son los signos lingüísticos, tengo que estar mencionando, por ejemplo, todos estos elementos y tengo que conocer la diferencia entre ambos. No es lo mismo un aspecto iconográfico o, gramatical que puede representar una cosa y dependiendo de la posición dentro de un mensaje o dentro de una relación puede significar algo totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, algo importante en cuanto a esto está en el hecho de que la mayoría de las veces estos aspectos entre el significante, que es el estímulo, ya sea iconográfico, que puede ser una representación gráfica, una representación auditiva, un color, por ejemplo. ¿Qué tipo de signo lingüístico dentro del lenguaje o los diferentes tipos de lenguaje puede representar el color rojo? ¿Qué representa el color rojo? ¿O cuáles son los diferentes significados? ¿Sí, Gaby? ¿Del color rojo? ¿Perdón qué dijo, profe? ¿Cómo? Creo que alguien me pregunta. Ajá. Es Estefanía, ¿qué otro significado puede representar el color rojo? ¿Sí me escuchas? Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Es que no lo escucho bien. Me está fallando internet un poco. Ok. Bien, un momento. Un momento. Espera un momento. Voy a adecuar algo. Bien, ahora sí, creo que ya les puedo escuchar mejor. ¿Qué me decían? ¿Cuál era la pregunta? Que el color rojo, ¿qué significados puede tener?
por ejemplo, el rojo, ¿qué puede representar? El color rojo, Para mí, ¿sí? amor, Amor, por ejemplo, para ese es mí un representa el amor. ¿sí? Y O- algo que se le asocia mucho con lo que es la pasión. Es Ujú, como muy bien, la pasión. ¿Qué otra cosa puede representar el color rojo? La sangre. La sangre. Ah, Muy El bien, peligro. peligro, muy bien. Entonces, pues, sí, efectivamente también. Y solo estamos hablando de un color, ¿sí? En este caso, el signo lingüístico está compuesto, ¿sí? Para que podamos establecer el signo lingüístico, tenemos que establecer el aspecto contextual en donde vamos a ver, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, cuando de repente el color rojo que puede representar la pasión, o el otro el peligro, o por ejemplo, si lo vemos en un semáforo, sabemos que nos representa señal de alto, ¿sí? Es dependiendo del contexto. El signo lingüístico va a conllevar una serie de elementos en los cuales, por ejemplo, en los cuales tenemos que identificar cuándo los vamos a usar y en qué contexto los estemos usando. Porque un mismo estímulo, ya sea de tipo cromático, que en este caso es por ejemplo, que ya les dije de color rojo, tiene demasiadas acepciones y demasiados significados. En este caso, el solo color sin algún otro elemento que lo acompañe es simplemente un color. Pero si yo asocio el color rojo con un elemento característico o en un contexto particular, por ejemplo, que yo vea, por ejemplo, es un corazón de color rojo, ya sé que representa iconográficamente algo que es relativamente a un sentimiento de amor, pasión, ¿sí? Por ejemplo, si veo el color rojo, por ejemplo, en un triángulo, yo sé que hay, representa que eso es una señal de peligro. En este caso, ahí veo un elemento iconográfico que tiene un elemento, un signo lingüístico que tiene un significado que cada vez que veamos eso nos va a conllevar la información de que donde yo lo vea existe ese mensaje. ¿Sí? Eso era lo importante que nosotros nos tiene que quedar claro. Y en este caso, por ejemplo, eh, ahí, por ejemplo, en las señales, por ejemplo, de peligro, yo tengo que primero conocer el aspecto del código para poder decir, cuando yo vea un triángulo de color rojo, en ese aspecto, ¿cuál es el código? Es la estructura del sistema en el cual cada vez que yo vea, en este caso es una forma de triángulo que tenga un color rojo, sé que va a conllevar el mensaje de peligro. Y en este caso, por eso es que para que yo pueda entender o descifrar un mensaje, un signo lingüístico tiene más de dos estímulos unidos entre sí que dan un mensaje específico o particular para que éste pueda ser interpretado. ¿Sí? Bien, vamos en este caso, a seguir revisando lo que son seguir con la exposición que yo tenía eh, con respecto a este tema en cuanto a la introducción a eh, en este caso, a la psicolingüística. ¿Sí? Vamos a seguir revisando esta exposición para que lo podamos estar checando. Bien, entonces,
¿Ya quedó claro en qué consiste el término signo lingüístico o tienen ustedes alguna duda? De mi parte no tengo ninguna duda, maestro. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando con este tema. Bien. Ok, entonces estábamos viendo nosotros lo que es el tema de cuáles son las características que debemos estar observando en cuanto a el aspecto del lenguaje y sus diferentes características. En este caso, sabemos de que vemos las manifestaciones del lenguaje en cuanto a esto que habíamos mencionado la clase pasada. Dependiendo de diferentes acepciones del lenguaje, que sabemos que de que los elementos comunes en el lenguaje, que es un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos cuya estructura puede ser descrita internamente. En este caso, cuando identificamos los signos lingüísticos y nos referimos y los conocemos el código al cual nos estamos refiriendo, esto cuando ya queda interpretado el código en nosotros, automáticamente no tenemos que interpretar, se queda como una especie de codificación desde nuestras facultades mentales para que automáticamente cuando tú veas alguna señal, algún signo, automáticamente tú entiendas el mensaje, ¿sí? De ahí entendemos que en el lenguaje el hecho de adquirir y usar un lenguaje por parte de, por ejemplo, de unos organismos posibilita a ellos formas peculiares y específicas de relación, especialmente sobre el medio social. Lo que tenemos que estar observando en este caso es en cuanto a la manera en que yo voy a estar relacionando estas formas peculiares y específicas en cuanto a los tipos de lenguaje o los tipos de mensaje que vayamos nosotros a estar analizando, ¿sí? Muchas veces vamos a estar observando que yo puedo decir exactamente lo mismo y dar diferentes tipos de significado. Y en este caso, la materialización del lenguaje va a tener una evidencia de comprensión o falta de la misma en la conducta concreta entre lo que es el emisor y el receptor. En este caso, ¿cómo podemos determinar si está llegando a darse el lenguaje de forma asertiva, de forma efectiva? Porque vemos en este caso una reacción particular de la respuesta esperada por parte del emisor en el receptor. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sabemos de que es efectiva la comunicación o se está dando adecuadamente el lenguaje? Cuando la intencionalidad del lenguaje se ve evidenciado en que el sujeto está reaccionando a lo que decimos o a lo que manifestamos. Muchas veces, por ejemplo, cuando no se está dando este enfoque por el tipo de canal de comunicación, vamos a conllevar una característica particular. Cuando veamos conductas y comportamientos atípicos o no esperados en cuanto a la naturaleza de lo que nosotros esperamos en el otro, ¿sí?
Muchas veces, por ejemplo, si la respuesta esperada o las respuestas esperadas no se dan, entonces tenemos la evidencia de que no se está comunicando de forma efectiva lo que nosotros queremos o esperamos. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos avanzando con respecto a el análisis del lenguaje por el sistema, por la adquisición y el uso de los elementos del lenguaje y la materialización del lenguaje a través de las conductas esperadas. Bien, hasta este momento vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, para seguir con la exposición. Un ejemplo podría ser lo que está haciendo ahorita usted en la clase, ¿no? De que nos está dando una información y usted espera que nosotros comprendamos como tal el tema y tengamos ese aprendizaje. Pero si usted hace una pregunta y nosotros no contestamos, significa que está erróneo el proceso, ¿sí? Así es, efectivamente. En ese aspecto, ese es cuando se da el proceso de retroalimentación. Precisamente lo que yo estoy haciendo es verificar a través del proceso de retroalimentación de lo que ustedes me dicen si realmente se está dando el proceso de comunicación, si el lenguaje usado tiene los elementos de codificación para que ustedes respondan. Si alguien no responde, es posible que haya la sospecha de que haya fallas